Amigos, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos en esta posibilidad de comunicarnos a través de la red de lo virtual para poder contactarnos acerca de lo que significa un tema importantísimo a la cual fuimos invitados que por imponderables no pudimos asistir. Sin embargo, la tributación y el Producto Bruto Interno tienen una relación muy estrecha. Se han hecho análisis respecto a esta temática en varias ocasiones y se demuestra de que cuando el Producto Bruto Interno crece, o sea, cuando la producción de bienes y servicios crece, automáticamente crece la tributación. Vamos a demostrar en estas diapositivas que la tributación está ligada directamente con el Producto Bruto Interno. Cuando no es así, entonces estamos hablando de la informalidad. Cuando hay una relación estrecha, la formalidad, la formalización de las empresas permiten pagar su impuesto a la renta y obviamente su impuesto general a las ventas. Vamos. Entonces, en ese extremo, lo que tenemos hoy día como economía, ¿no? Tenemos la economía de Tacna, obviamente ha tenido también, al igual que la economía de otras regiones, decrecimientos y crecimientos económicos. Esto viene a ser el porcentaje de decrecimiento que ha tenido en el año 2008 respecto al 2007, el decrecimiento del 2009 respecto al 2008, o sea, un mayor decrecimiento, pero luego el 2010 ha tenido una perspectiva mejor, un impulso al 10,7% respecto del año anterior. Y aquí también volvió a crecer 2,4%, aquí un crecimiento bastante pequeño de 1,1%, y el año 2013 un crecimiento del 4,6%, 2014 5,4% y 2015 8,5%, y obviamente en el año 2016 tenemos un crecimiento o un decrecimiento de menos 1,1%. ¿Qué podemos concluir de esto? Bueno, en este periodo 2008-2009 hemos tenido recesión económica, y en el periodo 2016 también hemos tenido recesión económica. Entonces quiere decir de que en estos periodos, al no crecer el Producto Bruto Interno, ¿no es cierto?, de la economía regional de Moquegua, entonces hemos tenido un decrecimiento de la tributación, como vamos a ver más adelante. Siguiente. Luego tenemos aquí el Producto Bruto Interno de Tacna a años del año 2007, este es el año base, en miles de soles del 2007. Pero en la tendencia real, obviamente, como hemos notado, aquí por ejemplo en el año 2007 hay un determinado punto que hay 5.143 millones de soles de Producto Bruto Interno, y este prácticamente decrece a 5.016 millones de soles el año 2008 y termina decreciendo en el año 2009 a 4.823 millones de soles. Pero de ahí para adelante, esto entonces es recesión de este año, y aquí comenzamos a crecer. Comenzamos a crecer en 2010, ligeramente en 2011, también en 2012, en 2013, en 2014, en 2015. En 2015 llegamos a una cuota de 6.614 millones de soles, pero vuelve a caer en el año 2016 precisamente a 6.545 millones. Entonces se grafica un poco lo que ha venido ocurriendo. No ha sido un crecimiento tendencial, pero la tendencia indica que hay particularmente un crecimiento más o menos moderado. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo son los ingresos tributarios recaudados por la SUNAT, lo que significa tributos internos? Me refiero a los tributos, por ejemplo, como el impuesto a la renta, como en general las ventas. El año 2013 fue de 162 millones de soles. Estos tributos internos, fundamentalmente renta y obviamente IGB. En 2014, 172 millones de soles, 2015, 167 millones, 2016 se disparó, como es notorio, 185 millones de soles, y obviamente en 2017, a la fecha, o sea, 2016, estamos hablando de 175 millones de soles. Hemos tenido una tendencia también de crecimiento y decrecimiento. Adelante. En materia, por ejemplo, de crecimiento y decrecimiento de la tributación en Tacna, podemos ver, por ejemplo, que para el 2014 respecto al 2013 hay un crecimiento del 6,4%. En el año 2015 hay prácticamente un decrecimiento de menos 3% de la tributación, ¿no? En el año 2016 crece precisamente la tributación en 10,6%, y en el año 2017 en la perspectiva hay un decrecimiento de 5,2%. Esto en materia de lo que ha ocurrido entre enero y octubre de los años que estamos analizando. O sea, entonces podríamos decir cuál es la tendencia para el año 2017 entre enero y octubre a un decrecimiento de la tributación en la región. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, ahora, para analizar el Producto Bruto Interno, uno se pregunta realmente cuáles son las fortalezas de la economía regional de Tacna. Estamos hablando, por ejemplo, de 4 sectores. Otros servicios que están vinculados a salud, a educación, ¿no?, fundamentalmente, extracción de minerales, a la minería, el comercio y la construcción. Como ustedes podrán observar, en este acumulado estamos observando, por ejemplo, de que estos 4 sectores representan el 64,9%, y son los sectores más importantes. Pero algo importante que hay que notar es que la economía regional de Tacna dependía
en el año 2007 del sector minero en 48,5% y ha disminuido a 17,9%. Entonces quiere decir que se ha diversificado la economía regional. El comercio representaba el 8,7%, ahora representa el 14,7% al 2016, como construcción representaba el 7% y representa el 11,7%. Tenemos ahí la estructura productiva de la economía regional de Tacna. Siguiente. En ese extremo también podemos hablar, por ejemplo, de lo que ha ocurrido de los sectores. ¿Qué sectores de estos han ido creciendo paulatinamente con mayor dinamismo y con mayor fuerza? Por ejemplo, en la diferencia de en lo que ocurrió en 2016 respecto al 2017, nosotros notamos, por ejemplo, que el crecimiento mayor que ha habido del sector es telecomunicaciones y otros servicios de información. Así, por ejemplo, aquí tenemos un crecimiento de 169% en el periodo 2007-2016. La pregunta sería, ¿qué sector creció más? Y obviamente el sector que estamos mencionando, telecomunicaciones y otros servicios de información, creció mucho más. Luego creció otro sector que, como es la administración pública, en un 88%. También tenemos el sector alojamiento y restaurante, que es turismo, de repente la visita de chilenos, ¿no? Tenemos aquí un crecimiento de 61,8%. Y luego los demás sectores. Pero hay que ver que esta es la diferencia, el acumulado del crecimiento de todos los sectores. A nosotros nos preocupa es cómo creció anualmente. Entonces el sector que más ha crecido anualmente es también el sector telecomunicaciones y otros servicios con 11,6% anual. Aquí está el 11,6%. Seguido, obviamente, el sector administración pública con 7,3%, ¿no es cierto? Y obviamente con el sector alojamiento y restaurantes con 6,2%. El sector que menos ha crecido, podríamos decir que es el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura con 1,2%. Y los demás sectores, por ejemplo, que como el sector, por ejemplo, pesca y agricultura, que ha tenido un decrecimiento anual de 9,3%. ¿Qué podemos colegir de todo esto? Hay sectores que crecen muy fuerte, hay sectores que crecen no muy fuerte, pero hay un sector, por ejemplo, en global, el valor agregado bruto de la región Tacna creció en 2,7% anual. Un acumulado de 27,3%. Ahora, la pregunta es, ¿este es el crecimiento adecuado para la región? No. ¿Por qué? Porque el crecimiento adecuado para una región es el 6%, y este crecimiento es solamente del 2,7%. Podríamos hablar de Moquegua, que está en 1,41% anual, pero este es un crecimiento que está por debajo del estándar. El estándar que es 6%, y obviamente esto va a generar desempleo, va a generar decrecimiento de la economía y otros factores. Adelante. Bueno, y entonces ocurre que acá tenemos la ciudad de Tacna con el índice mensual de empleo, porque ahí estamos observando, por ejemplo, que el no crecimiento de la economía permite pues, que se genere el desempleo. Y entre enero y agosto del año 2016 respecto al 2017 tenemos, como ustedes podrán observar aquí, menos 1,5% de decrecimiento del empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores. Esta es una primera manifestación. Luego tenemos otra manifestación también, por ejemplo, en cuanto al crecimiento del empleo formal urbano. Aquí, por ejemplo, hay un crecimiento ligero de 0,2%. Esto es por meses del año 2015 hasta agosto de 2017. Tenemos acá un decrecimiento, crecimiento, y ustedes verán toda esta zona de decrecimiento respecto del mes del año anterior. Como dice acá, variación porcentual con respecto a similar mes del año anterior. Entonces tenemos aquí crecimiento, pero crecimiento. Y en estos últimos meses del año 2017, ¿no es cierto?, entre enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio hasta agosto, tenemos decrecimiento respecto del mes anterior, del año anterior. Esto es otra manifestación de la preocupación por estos decrecimientos de la economía regional, ¿no? Tenemos ahora, por ejemplo, en cuanto a exportaciones, una manifestación. Si estamos exportando mucho, es bueno porque el crecimiento de la economía es importante, entonces habría más impuestos. En este caso, ¿qué notamos nosotros? En un resumen de todo este trabajo que se ha hecho a través del Banco Central de Reserva, que hay un decrecimiento de casi 40%, aquí está, 40% de variación negativa respecto del 2017 respecto al 2016. ¿Cuánto se exportaba como acumulado a enero-agosto de 2016? 179 millones de dólares. ¿Cuánto se exporta en 2017 entre enero y agosto? 108 millones. Es otra manifestación de que la economía no está marchando bien en Tacna. Siguiente, por favor. También tenemos el crédito. Y usted podrá decir, oye, ¿cuál era el saldo de créditos en agosto del año 2016? El acumulado por empresas privadas, como cajas municipales, financieras, cajas rurales, pymes, arrendamiento financiero, era prácticamente, digamos, de 1.850 millones de soles. Sin embargo, ahora tenemos un ligero crecimiento, agosto de 2017 de 2.098, que es un 13,4%. En un año
no nos parece un incremento importante, pero de todas maneras quiere decir de que las familias y las empresas han tenido precisamente un incremento en la solicitud de créditos. Ha aumentado los créditos en la región Tacna, y eso me parece importante, que podría también paliar la caída de la inversión pública, ¿no? Vamos siguiente, por favor. Entonces, en la variación del crédito directo, como ustedes verán, en este último periodo ha ido creciendo relativamente entre marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Sin embargo, en el periodo del año pasado, entre septiembre hasta febrero prácticamente de este año, ha habido decrecimientos del crédito, pero el crédito en sí se ha manifestado como una tendencia positiva. Ha reaccionado el crédito y por eso notamos de que ha habido un incremento de las colocaciones bancarias en el cuadro anterior. Siguiente, por favor. En cuanto a depósitos, tenemos aquí, por ejemplo, que los depósitos han también ligeramente crecido. La gente está ahorrando, ¿no?, de 1.553 millones de soles a 1.616 millones de soles. Y creo que es importante porque aquí, por ejemplo, las cajas municipales tienen una tarea importante, ¿no?, de 387.000 soles a 472, digamos, millones de nuevos soles, ¿no? Estamos hablando de millones de soles, pero lo cierto es de que se ha incrementado esto en un 4,1% respecto a los depósitos. Han aumentado los créditos y han aumentado también los depósitos. De otro lado, en cuanto a la variación de depósitos, estos han ido creciendo permanentemente, no hay mucho que decir aquí. Esto es importante para el ahorro que hacen las familias y las empresas. Vamos. Entonces concluimos rápidamente en esta parte de esta exposición, por ejemplo, que los ingresos tributarios recaudados por la SUNAT entre el 2004 y el 2017, en efecto, entre el 2004 y 2016, que es lo que ha culminado en los ingresos tributarios en la región Tacna, como ustedes podrán ver ahí, tenemos un 11% de crecimiento. O sea, en una tendencia de este año 2016 respecto al 2004. O sea, ha habido prácticamente un acumulado de 154%. En Tacna podemos decir que los tributos internos que se recaudan son de 85 millones, era en el 2004, y son 218 millones en el año 2016. Ha habido un crecimiento de la recaudación, o sea, la gente ha empezado a pagar, se ha formalizado y está pagando. Pero dentro de todos estos impuestos de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría, quinta categoría, el impuesto más importante por su volumen es el de tercera categoría. ¿Cuánto se recaudaba en el año 2004? Prácticamente 24 millones de soles. ¿Cuánto se recauda por este impuesto de tercera categoría? O sea, lo que pagan las empresas, ¿no es cierto? Sea una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad comercial o una sociedad anónima, ahora paga 52 millones. Prácticamente estamos hablando del doble, 116%. Esto significa que ha crecido un 9% anual. Esto es el impuesto más importante en cuanto se liga al impuesto a la renta. En el caso siguiente, lo que estamos notando, por ejemplo, es en los impuestos a la producción y el consumo, el más importante es el impuesto general a las ventas, de 29 millones a 84 millones de soles, desde el 2004 al 2016. O sea, ha habido un crecimiento de casi 187%, un crecimiento anual del 12,4%. Un incremento importante. O sea, que en buena cuenta en este periodo de análisis el incremento ha sido bastante interesante. Siguiente, por favor. Tenemos en cuanto ahora a los impuestos a la importación. A la importación también el impuesto general a las ventas, en la que se califica como la mejor, de 166 millones a 379 millones de soles, un incremento de 212 millones, 127% de crecimiento y una tasa de 9,6% de crecimiento anual. O sea, los ingresos por importación también han crecido en el periodo que analizamos. O sea, no han crecido como quisiéramos, pero han crecido bastante importante. Siguiente. Y en cuanto a los ingresos, otros ingresos, aquí también tenemos que ver el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto temporal a los activos netos, el fraccionamiento, el impuesto extraordinario de solidaridad, régimen único simplificado, también están verificando las multas. Lo cierto es que aquí, en estos otros ingresos, también es relativamente importante, porque pasamos de 11 millones a 28 millones en el año 2016, un crecimiento de 135% y una diferencia anual o un crecimiento anual del 10% aproximadamente. Estos son el contexto de los ingresos tributarios recaudados por la SUNAT en Tacna. Siguiente, por favor. ¿Qué podemos concluir de todo lo que hemos comentado? En primer lugar, cuando hacemos una relación entre tributación total y Producto Bruto Interno en Tacna 2017-2016, encontramos un coeficiente de correlación de Pearson de 0.4693. ¿Qué significa esto? De que hay una relación que cuando sube el Producto Bruto Interno, también sube la tributación total, pero no en una proporción de 0.9 o 0.95, sino en 0.46, que es una, digamos, relación moderada, ¿no? O sea, es como que si sube el Producto Bruto Interno, pero el otro sube de manera moderada. Debería subir en la proporción, no sube así, ¿no? Ahora,
La tributación es explicada por el Producto Bruto Interno, no necesariamente, solamente en un 22%, como dice acá. Hay una relación directa, que es importante notar, no con la contundencia, se nota que hay informalidad bastante importante todavía en la región, y que la explicación respecto del Producto Bruto Interno con la tributación es de solamente 22,3%. Esto respecto a la tributación total, o sea, estamos sumando la tributación interna y obviamente la tributación que se paga por la importación de bienes. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, estamos notando de que cuando hacemos relación entre tributación interna y Producto Bruto Interno de Tacna 2016 encontramos un R de 0,89. En materia de impuesto a la renta, en materia de impuesto general a las ventas, sí hay una relación estrecha entre tributación y Producto Bruto Interno. De tal manera que tenemos un R de 0,892, que es altísimo. Estamos hablando de prácticamente una relación directa y muy significativa. Y cuando pretendemos explicar, o sea, si prácticamente la tributación interna depende del Producto Bruto Interno, sí señor, en un prácticamente 80% el PBI está explicando el comportamiento de la tributación interna, más no así la tributación total. La tributación interna se refiere fundamentalmente al impuesto a la renta, al impuesto general a las ventas, que son lo más importante. O sea, en conclusión, lo que notamos nosotros es que sí hay una relación entre tributación interna y Producto Bruto Interno, pero no en las magnitudes que nosotros quisiéramos, sino en lo que tenemos hoy en día, que son cifras bastante, digamos, ponderadas, no necesariamente bajas, pero que podría hacerse mucho más en la formalización y en la consecución de nueva tributación, porque la tributación sirve para financiar el gasto público, y eso es la materia de lo más importante. Bueno, en ese sentido agradezco vuestra deferencia por haberme escuchado. Quiero colaborar con ustedes, tal vez en otra ocasión podamos conversar mucho más ampliamente respecto a la temática del Producto Bruto Interno y la tributación, pero lo que yo puedo concluir es de que la tributación es prácticamente importante en el país porque es el fondo fiscal para financiar las obras que hace el gobierno central a través del gobierno nacional, del gobierno regional y de los gobiernos locales. Amigos, estudiantes, colegas, profesores, tengan ustedes muy buenas noches y estaremos en otra oportunidad conversando sobre esta temática.